Bueno, Belu, la verdad que con estas entrevistas estamos aprendiendo un poco y el tema de la dieta a mí me preocupa. ¿Qué te pediste vos? Ya, la verdad que yo ahora he cambiado, ¿eh? ¿Revuelto? Yo. ¿Ensalada? Yo. Ah, veo que te pediste ensalada, o sea que algo estás aprendiendo. Sí, es que la verdad leía la carta y ya me he sugestionado, ¿eh? Sí, ¿no? Hablando con los cuidado cardiólogos, que que sí, comer sano. muchas verduras, frutas. Muy bien. Sí. Bueno, yo no me estoy portando tan bien, pero prometo hacerlo. Bueno, pero tú has salido a correr esta mañana, ¿no? Sí, obviamente, Ya está, todos los es días. compensado con ejercicio físico. Bueno, yo aprendo de ti con la comida, vos a correr la próxima, ¿no? Sí, luego esta noche me voy a ir al gimnasio un rato. Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Angem con Belu Jiménez y Julián Gersetti. Episodio 7. Enfermedades cardiovasculares. La pandemia silenciosa. Las enfermedades cardiovasculares son el mayor problema de salud en España. Las cifras hablan por sí solas. Son responsables de más de 120.000 fallecimientos cada año, o lo que es lo mismo, la causa de 1 de cada 4 muertes. Casi el 10% de la población tiene diagnosticada alguna enfermedad cardiovascular y son uno de los motivos más frecuentes de ingreso hospitalario. Las consecuencias más graves de la enfermedad cardiovascular son los infartos, los ictus, la muerte súbita, la insuficiencia cardíaca o la fibrilación auricular, entre otras. Y como iremos viendo a lo largo del episodio, en su aparición tienen un papel muy importante los denominados factores de riesgo, como la hipertensión, el colesterol LDL, la diabetes, el tabaco o la obesidad. ¿Es una pandemia silenciosa? Bueno, es en parte silenciosa. Es silenciosa en el sentido de que los factores principales de riesgo, la hipertensión, el colesterol, etcétera, no duelen, no dan avisos. Pero no silenciosa en el sentido de que lo sabemos desde hace tiempo, llevamos tiempo haciendo ruido de que se deje de fumar, de que se haga una dieta más saludable, etc. Entonces no hay peor sordo que el que no quiere oír. Es silenciosa en el sentido de que hasta que no da síntomas es una enfermedad que progresa durante décadas y esa es la trampa. Así nos lo contaba el doctor Héctor Bueno, líder del Grupo de Investigación Cardiovascular en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares del Instituto Carlos III. Nos recibió en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, donde ejerce como cardiólogo. Reconozco que nos dirigimos a esa entrevista convencidos de que el doctor Bueno nos iba a hablar de un esperanzador futuro marcado, sobre todo, por los avances en biomedicina y las aportaciones de la inteligencia artificial. Pero, para nuestra sorpresa, nos explicó que lo más importante para acabar con la alta incidencia de enfermedades cardiovasculares pasará por la educación en prevención y el autocuidado de la población. Parece fácil, ¿no? Bueno, nos contó que es muy, muy difícil. El problema es que cuando ya llegan al cardiólogo, cuando llegan a nosotros, ya es demasiado tarde. Pero realmente es poner el esfuerzo en promover la salud, en intentar al menos frenar, ralentizar el desarrollo de la enfermedad hasta que llega a nosotros. Entonces, la mayor diferencia es eso, en centrar la atención en el ciudadano, en centrar la atención no en el sistema, sino en las instituciones que pueden ayudar a los ciudadanos a llevar una vida más sana, a cuidarse mejor, y para eso necesitas un sistema sanitario que esté más centrado en la prevención, en la detección precoz y no en la atención aguda en los hospitales, etcétera, que es lo que tenemos ahora. Esa es la base de la estrategia en salud cardiovascular del Sistema Nacional de Salud, que coordina científicamente el doctor Bueno. Esta estrategia, también conocida como SCAP, pretende atacar 30 puntos críticos a través de 133 acciones concretas. Es la primera vez en España que se diseña una estrategia holística para intentar reducir el impacto de las enfermedades cardiovasculares en la población y en el sistema sanitario. Cuando hablamos de salud, ya tenemos que hablar de qué determina la salud. Y la salud determina factores genéticos, factores individuales, pero también factores que son extraños a la persona. Y de hecho, hay un paradigma que dicen que uno de los determinantes de la salud es el código postal. ¿Por qué? Porque los factores sociales, económicos, la educación, etcétera, influyen en la salud. Tiene que ver con los estilos de vida, con los accesos a sistema sanitario, a
estilos de vida saludable, al trabajo, a no tener que trabajar como una bestia sin dormir, etcétera, para poder vivir, la conciliación. Entonces, nosotros abordamos en la estrategia de manera, y no puede ser de otra manera, muy amplia y multidisciplinaria. Y va desde la promoción de la salud, y la promoción de la salud es a nivel individual, pero a nivel social, político, etcétera. Por ejemplo, poner impuestos al tabaco, al alcohol, crear ciudades más verdes, donde se pueda ir en bicicleta, donde se pueda caminar, donde se crean entornos saludables, a la detección precoz, a la prevención primaria, a la atención de pacientes con cardiopatía aguda o crónica, y luego a la atención ya de los pacientes que ya tienen una enfermedad más avanzada, etc. Y no le falta razón al doctor Bueno. Según la Fundación Española del Corazón y la World Heart Federation, el 80% de los infartos, tanto de miocardio como cerebrales, podría evitarse con hábitos de vida saludables. Otra de las líneas de actuación que propone la SCAB es eliminar los sesgos de género que todavía hay en torno a las enfermedades cardiovasculares. Aunque culturalmente se tiene asimilado que mueren más hombres por dolencias cardíacas, es justo lo contrario. Solo por infarto agudo de miocardio, en España fallecen el doble de mujeres que de hombres. A las mujeres les preocupa mucho más el cáncer de mama, pese a que morirán mucho más de enfermedad cardiovascular, no solo de cáncer de mama, sino de todos los cánceres juntos. Entonces hay un tema de educación, hay un tema de conocimiento general, y en la estrategia abordamos específicamente esto. El doctor Bueno nos explicaba que las mujeres tienden a acudir más tarde a urgencias ante un dolor torácico por la falta de concienciación y porque, tradicionalmente, en su rol, siempre anteponen el cuidado de los otros al suyo propio. Esas circunstancias, sumadas al sesgo de los clínicos, suponen una bomba de relojería para ellas. Hay que empezar en los colegios, en las escuelas, hay que educar a las niñas, hay que educar a las mujeres, también educar a los profesionales y a evitar estos sesgos que hay en el sistema, para evitar que las mujeres no se considere la opción de que sea un problema cardíaco alguno de los síntomas que tienen. Y es muy típico, tradicional, el retraso de la mujer con dolor torácico se diagnostica de infarto comparado con los hombres, o que una mujer con palpitaciones tradicionalmente se le diga que lo que tiene son crisis de ansiedad, mientras que los hombres son taquicardias. La Estrategia en Salud Cardiovascular, aprobada ya por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, está dando mucho que hablar a nivel internacional. Nos ha tocado presentarlo en algunos foros internacionales y existe una iniciativa para crear un plan europeo de salud cardiovascular. Entonces, cuando presentamos la estrategia en algún foro específico, quedaron como impactados de Dios mío, pero sí, lo que nosotros queríamos hacer lo habéis hecho en España. Sin ir más lejos, al día siguiente de nuestra entrevista, el doctor Bueno presentaba la SCAB ni más ni menos que en el Parlamento Europeo. Para que veas, ese es el potencial que tenemos en España. Y Julián, atento porque llega una de mis secciones favoritas de este podcast, el superjuego. Ya conoces las reglas. Evita la tentación de mirar el móvil, que Google tiene casi todas las respuestas, pero seguro no te las cuenta de un modo tan curioso como nosotros. Evita la tentación de irte hasta el final del episodio, porque, aunque ya sabes que es ahí donde damos la respuesta, seguro que puedes esperar. Y ya que estamos evitando tentaciones, evita la de escribirnos para pedirnos un premio, porque ya lo llevas escuchando este podcast, que cuando le cuentes a alguien lo que te vamos a desvelar, va a alucinar con tu conocimiento. Queremos hablarte de biomateriales, y en concreto, de uno que se ha probado con éxito para alimentar células del sistema cardiovascular, ya que su estructura de vasos es muy parecida morfológicamente a la de los tejidos cardíacos. Te adelantamos que es un experimento muy sorprendente. Y la pregunta es, ¿qué se utilizó como base para generar este prototipo que se parece mucho al de los vasos sanguíneos humanos? Las opciones son A. Hojas de espinacas, B. Plumas de aves acuáticas o C. Nanotubos de grafeno. Esta es difícil, ¿eh? Pues bueno, quédate con nosotros hasta el final y conocerás la respuesta correcta. Y si no sabes qué es el grafeno, eso sí que te dejamos que vayas a buscarlo en internet. Pero si vas a hacerlo, pausa el podcast, porque creo que te interesa seguir escuchando al doctor Bueno.
Con él hablamos también de xenotransplantes, o sea, de trasplantes con tejidos u órganos de otras especies. A principios de 2022 se conocía la noticia de que un estadounidense había conseguido vivir 2 meses con el corazón de un cerdo modificado genéticamente. Conceptualmente es un avance estratosférico. La posibilidad de utilizar modelos animales para generar órganos para trasplante claramente es un avance, un salto cualitativo. Los resultados no fueron óptimos, hay que trabajar en ello, pero bueno, se consiguió algo. Raramente se consiguen todos los avances de un salto, etcétera. Pero sin duda el posibilitar que podamos desarrollar órganos en animales para poder trasplantar, no solo para el corazón, que es un avance desde luego colosal. Si se pudiera avanzar en esto, estaríamos hablando de un cambio absolutamente colosal en la prestación que podríamos hacer de servicio a los pacientes con enfermedad cardíaca terminal. Ahora bien, tengo que aclarar también que eso tiene muchos retos desde el punto de vista de tejidos, desde el punto de vista sobre todo de inmunología, etcétera. Queríamos seguir aprendiendo sobre enfermedades cardiovasculares, así que nos fuimos hasta Galicia para hablar con el doctor Rafael Vidal, cardiólogo en el Hospital de A Coruña. Ya veis, 5 horitas juntos en coche. Bueno, 6 si contamos las incontables paradas que tuvimos que hacer por el efecto del mate. Madre mía, Julián, como dice un amigo mío, es que eres como una vaca marismeña. ¡Qué viajecito, tío! ¿Y Belu? ¿Cómo va? ¿Falta mucho? No mucho, aquí pone que nada, 1 horita nos queda más o menos. Bueno, porque yo necesito ir al baño. ¿Otra vez? Bueno, claro, sí, que me vengo tomando el mate solo hace... Madre mía, es que tienes que dejar el mate, porque todo el día hemos parado 3 veces No, un ya, argentino nunca le pidas que deje el mate. No, Vas ya para el sé viaje. que no, ya sé es que mi no. fiel compañero, pero necesito el baño. ¿Vos estás segura que estamos yendo bien? Porque Que sí, para sí. mí el GPS nos está mandando por cualquier lado. Que no, que es que Galicia está muy lejos. Pero es todo igual, árboles a cada paso. Mira, todo Claro. verde, verde, verde. ¿Cómo estás Se segura? quejará, mira qué paisaje. Sí, la verdad hermoso, pero bueno, no echo de menos mi Barcelona. ¿Y cómo venimos para la entrevista? Bien, bien, bien. ¿Tú qué tal la Esperemos llevas? no llegar... No, bien, también. Vengo preparado. Hasta hice una playlist. Ah, sí. Sí, una playlist de cardio. De cardio, pero de cardio de eso es de gimnasio, ¿no? Cardio intenso. No, de cardiología, querida. Una playlist de cardiología. Sí, mirá. Madre mía, qué friki eres, ¿eh? Ay. Ah, pero esta es como la canción que usan de... ¿Cómo es? De la reanimación, ¿no? Reanimación Sí, los médicos. Si seguís este ritmo, podés hacer Hace una reanimación cardiopulmonar. cardiopulmonar. Ah, mira. Ah, pues ha hecho buena playlist, temática. No, ¿viste? Sí, Por sí, eso. Sí. Está el corazón partido también. El corazón, madre Not mía. for Breaking My Heart. Así que... No, corazones partidos no queremos, ¿eh? no, Que por venimos favor. a arreglarlos. Venimos a arreglarlos y a Eso preguntarle al especialista. Eso es. No, pero lo bueno es que se vienen muchas cosas y con esto la Genera, el presente de la medicina del futuro. Con el doctor Vidal hablamos sobre qué avances tecnológicos se están haciendo en el ámbito cardiovascular para prevenir o tratar mejor estas enfermedades. La mayoría de episodios cardiovasculares agudos acaban con algún tipo de intervención en los hospitales. Por eso, uno de los ámbitos donde más esfuerzo se está poniendo la comunidad científica es en el ámbito de la cirugía cardiovascular. Queríamos conocer esos avances. Otro de los conceptos que empiezan a sonar es la ingeniería tisular. ¿Y qué aportes crees que puede tener a nivel de si llegaríamos a ser capaces de crear un corazón bioartificial, por ejemplo? Bueno, pues eso también hay pasos en eso, ¿no? Ya hay algún corazón total, ¿no? Que, o sea, es un poquito más allá de los dispositivos de asistencia ventricular, ¿no? Porque los dispositivos de asistencia ventricular aún necesitas el corazón, lo conectas a determinadas partes, excluyes un poco el corazón del paciente y es un tema mecánico, ¿no? El siguiente paso es poner algo en el sitio del corazón de forma completa, ¿no? Que es este reemplazo total, ¿no? Entonces, claro, hay modelos como biocompatibles, ¿no? Pero bueno, siguen teniendo mucho problema de formarse trombos, etcétera. Entonces, claro, una de las opciones que se plantea pues es que haya como dentro de esa estructura mecánica que tengan una cubierta de tejido artificial que haga más fácil que el paciente tolere eso ahí, ¿no? Son opciones de futuro, pero bueno, todavía queda bastante. ¿Vos crees que le queda camino? O sea, sí, a ver, yo creo que vamos a tener que avanzar más, probablemente, pues en temas de estos mecánicos, ¿no?
que parece que están empezando a durar bastante, pero bueno, que eso mejorará también la tecnología, porque tampoco la tecnología que había hace 5 años es la misma. Ahora son menos trombogénicos, duran mucho más, tienen menos problemas de infecciones. Igual este tipo de estrategias pues a veces te puede valer para aguantar el paciente, para que te venga un trasplante de humano como siempre, ¿no? De un órgano humano, ¿no? Claro. Entonces te puede permitir estar en un periodo puente mientras esperas a que te venga un corazón de un donante humano, pues puedes aguantar, ¿no? Porque a veces el problema es la gente que muere en lista de espera. Si nos paramos a pensar en cómo ha evolucionado la cirugía cardíaca, nos encontramos con que conceptos tan comunes hoy como lista de espera para trasplantes de corazón tienen menos de 50 años. Recibamos con un fuerte aplauso a un hombre que ha hecho historia de la medicina, el doctor Christian Barnard. Bienvenido, doctor. Buenas noches y enhorabuena. Muchas gracias, es usted muy amable. En estos días que han transcurrido desde su intervención pionera, seguro que muchos de nuestros televidentes se han preguntado qué se siente cuando se es capaz de dar vida a un corazón que unos minutos o unas horas antes había dejado de latir. Bueno, lo primero que tengo que decirle es que no era yo solo quien hacía latir de nuevo ese corazón, sino un equipo de 20 cirujanos que trabajamos durante más de 9 horas para completar la intervención. Y sí, conectar un pequeño desfibrilador y ver los primeros latidos de ese corazón ha sido la experiencia más emocionante de nuestras vidas. Le puedo asegurar que hubo lágrimas en ese quirófano. Y estoy convencida de que las hay en este instante también en muchos hogares desde los que le están escuchando, doctor. ¿Es el mayor paso que ha dado la ciencia médica en los últimos años? Hay otros compañeros que están haciendo cosas muy importantes en el mundo. Un trasplante es, desde luego, un milagro al alcance de la ciencia, pero tenga también en cuenta que dependerá de una donación, que será una decisión muy generosa por parte de un esposo, de una madre o de un hijo en el momento más difícil, que es el de la pérdida de un ser querido. Un milagro al alcance de la ciencia, la decisión más sabia en el momento más difícil. Habla usted con el corazón precisamente, doctor Barnard. Cuando se ha visto tantas veces cómo trabaja ese órgano para dar vida a cada una de nuestras células, es difícil quitárselo de la cabeza. Piense que es el primer órgano que se forma en el feto y desde ese momento nunca deja de latir hasta nuestra muerte. Me gustaría que nos contara cuál ha sido el proceso hasta llegar a este hito de la cirugía. Bueno, he pasado muchas horas en quirófano haciendo intervenciones quirúrgicas torácicas, primero en Minnesota y luego en Ciudad del Cabo. Y también llevo años investigando, realizando trasplantes de corazón en animales. Solo faltaba tener la oportunidad, que se diera las circunstancias para poder realizarlo por primera vez, de humano a humano, como así ha sucedido. Pero la ciencia médica también sigue avanzando en otros ámbitos. Por ejemplo, aliada con la electrónica y la inteligencia artificial. Hoy en día están ya muy extendidos los llamados wearables, los dispositivos como los relojes inteligentes que permiten monitorizar parámetros como la tensión arterial, la frecuencia o el ritmo cardíaco, los patrones de sueño, la actividad física o el peso. Hacerlo permite tanto el diagnóstico de ciertas patologías, como puede ser la fibrilación auricular, como el seguimiento del paciente crónico. Pero, ¿son realmente efectivos? No podíamos desaprovechar la oportunidad de conversar con el doctor Vidal para preguntárselo. Hay aparatos que son más fiables que otros y eso es lo que nos va a permitir pues, usarlos en práctica clínica. Los pacientes ya vienen con registros de su reloj a las consultas, o sea, no estamos hablando de ciencia ficción, Sí, es presente. Estos aparatos que tiene el paciente los tiene todo el día, durante muchos días, semanas y meses. Entonces, claro, la capacidad diagnóstica es muchísimo más alta cuanto más tiempo registras algo, que si la registras en un momento puntual de 24 horas, igual en ese día no pasa absolutamente nada. Sí, son más datos y más información. Sí, son soluciones que no vienen desde el ámbito médico a día de hoy, sino que vienen de soluciones de consumo, ¿no? De empresas que, lo mismo que te venden un reloj, pues te venden otro tipo de cosas, ¿no? Pues medir la saturación de oxígeno, la temperatura, la frecuencia respiratoria, medir los pasos que das en el día. Bueno, pues otra información y eso, pues puede tener interés médico.
Muy bien, y respecto a estos wearables que podemos comprar a través de internet, ¿podríamos decir que son fiables a la hora de obtener datos o es más una estrategia de marketing que algo comentaba? Bueno, a ver, yo creo que aquí digamos que nos ganó un poco la tostada, entre comillas, la industria, ¿no? La empresa. Porque la empresa, bueno, pues hay una necesidad no cubierta por los sistemas sanitarios, ¿no? Que es igual el registro del ritmo cardíaco, otro tipo de variables. Bueno, pues ahora ya nos viene directamente del propio consumidor que tiene un aparato que le dice cosas médicas, ¿no? Entonces, claro, el siguiente problema es: ¿eso que nos dice es verdad o no es verdad? Bueno, pues eso depende mucho de qué aparato hayas comprado, porque no es lo mismo un aparato que igual te vale 50 euros que el que te vale 400. Y de hecho, casas serias, digamos, más reconocidas, pues ya tienen ensayos clínicos publicados en revistas científicas sobre el valor de sus dispositivos para detectar arritmias. El hecho de que sean dispositivos de gran consumo para toda la población, muy extendidos, hace que el número de participantes en el estudio sea muy alto. Pero estamos hablando de estudios pequeños, como os hablaba antes, de 30.000 pacientes, no son estudios de 400.000 pacientes que tienen el mismo dispositivo y con eso pues pueden diagnosticar una arritmia y se confirma que lo que ven pues es real. Ha pasado con dos, están publicados, unos con Fitbit y otros con Apple. Bueno, pues esos aparatos ya están contrastados y de hecho la FDA, que es la agencia americana para los medicamentos, pero también para los dispositivos, ha permitido, digamos, su uso médico. O sea que, digamos, van ganando terreno, digamos, en esto. Hay usos fiables, ¿no? Pues Fitbit, que lo ha comprado Google, pues, y Apple, pues bueno, tienen aparatos. Lo ideal sería que los datos que ofrecen los dispositivos inteligentes validados pudieran integrarse en el historial clínico del paciente. Y para que ofrezcan su máximo rendimiento, es necesaria la aplicación de la inteligencia artificial, porque ordenando y analizando los datos se podrán desarrollar nuevas estrategias e identificar bloques de pacientes con necesidades terapéuticas similares. Pues yo creo que vamos aprendiendo cada vez más, ¿no?, de los datos, ¿no? Y a veces los datos tienen cosas ahí escondidas que tú no ves a primera vista, ¿no? Yo creo que esa es una de las ventajas del Big Data y la inteligencia artificial, que te ayuda a descubrir patrones que no conocías, ¿no? Y realmente yo creo que ese es el siguiente paso, ¿no? Que se habla a veces, por ejemplo, en imagen cardíaca, ¿no? Que nosotros en imagen cardíaca vemos la punta del iceberg. Todos los datos que están debajo nos los ayuda a descubrir la inteligencia artificial, que analiza muchas cosas que el ojo humano no ve. Como nos demoramos en el viaje de Madrid a Santiago de Compostela, la ciudad en la que reside nuestro entrevistado y en la que nos encontramos con él... No, pero cuéntales, Julián, por qué llegamos tarde. ¿Qué, perdón? Paramos en todas y cada una de las gasolineras. Bueno, sí, por eso. Es que se nos hizo tarde, en definitiva, y le propusimos al doctor Vidal que nos acompañara a cenar. Y descubrimos dos cosas: que conoce todos los buenos lugares para comer en Santiago, que, por cierto, son muchos, y que es un cicerone de lujo. Genera, el presente de la medicina del futuro. Oye, Julián, tú que te has ocupado más de este tema, ¿por qué vamos a ver al doctor Elosua? A ver, estamos en un podcast que habla de la genética, ¿no? Y como tal tenemos que tratar la genética de las enfermedades cardiovasculares también, me parece. A ver, pues mira, déjame que mire aquí la carpeta, la ficha. Esta, sí. Doctor Roberto Elosua, catedrático de Epidemiología de la Universidad de Vic y coordinador del Grupo de Investigación, Epidemiología y Genética Cardiovascular del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas de Barcelona. ¡Wow! Menudo perfil. La verdad es que con ese nombre se impone. Pero lo interesante es que creo que nos puede aportar muchísimo, porque ya sabemos que los avances más importantes en genética en el último tiempo se hicieron en cáncer principalmente. Pero creo que en enfermedades cardiovasculares todavía queda mucho para hablar y se está avanzando mucho más. Sí, nosotros llevamos como unos 10 años trabajando en estos estudios que se llaman, en unos estudios que analizan hasta 8, 10 millones de características genéticas en una persona, en cada persona, y incluimos en nuestros estudios, son estudios colaborativos internacionales que requieren esfuerzos de todo el mundo, en el que incluimos pues 100.000, 150.000 personas con enfermedad y 200.000, medio millón de personas sin la enfermedad, y comparamos en esos dos grupos de personas si algunas de estas 10 millones de características genéticas que hemos mirado pues son diferentes en un grupo y en otro, para intentar identificar qué características genéticas, qué genes están relacionados con una enfermedad.
Y nosotros hemos trabajado fundamentalmente con el infarto agudo de miocardio y con los factores de riesgo cardiovascular, con el colesterol, con la hipertensión, con la diabetes. El grupo de investigación del OSUA está a punto de concluir su investigación, que se suma a la que hace poco publicó el Hospital Sant Pau, también de Barcelona. Allí han descubierto 89 genes implicados en el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, 61 de los cuales no se habían reportado nunca antes. Actualmente conocemos 350 genes relacionados con la enfermedad coronaria. En el caso del infarto agudo de miocardio, uno de los genes que se identificó desde sus inicios relacionado con enfermedad coronaria fue el PCSK9. Y luego se identificó que era una proteína que modulaba los niveles de los receptores de LDL colesterol y así se controlaban los niveles de colesterol circulantes y se podían disminuir estos niveles de colesterol, pero ese no es el objetivo es reducir el riesgo de enfermedad coronaria, y reduciendo los niveles de colesterol también se vio que se reducía el riesgo de enfermedad coronaria. Bueno, pues este PCSK9 es un ejemplo, ya venía de estudios previos, pero con PCSK9 nosotros vimos que había una mutación en ese gen que disminuía la actividad de esta proteína, y esta mutación que disminuía la actividad de esta proteína disminuía el riesgo de infarto agudo de miocardio. Y esto también lo publicamos hace muchos años en New England Journal of Medicine, y luego se ha visto que fármacos inhibidores de PCSK9 o RNAs, material genético que inhibe y que bloquea la producción de esta proteína y de PCSK9 reducen los niveles de colesterol y reducen el riesgo de infarto. Y es justo con el gen que modifica la proteína PCSK9 con la que también se están haciendo las primeras incursiones en el ámbito de la edición génica para enfermedades cardiovasculares. En el grupo de investigación Epidemiología y Genética Cardiovascular del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas también trabajan en la influencia de la epigenética, que estudia los cambios que no afectan a la secuencia de ADN, pero sí a la actividad de los genes. La igualdad de secuencia es lo que se llama la epigenética. ¿Qué factores influyen en que expresemos más o expresemos menos estos genes? Y uno de estos factores, hay varios, pero uno de estos factores es si el ADN tiene una cosa que nosotros llamamos un componente metilo, una modificación bioquímica en una serie en diferentes partes de la estructura de esta molécula tan grande que es el ADN. Pues hemos visto que estos niveles de metilación, esta incorporación de grupos metilo en diferentes partes del ADN, también se asocia con el riesgo de tener mayor o menor probabilidades de presentar un infarto agudo de miocardio y también con los factores de riesgo. O sea que no todo está en esa secuencia de letras, sino que cambios en la estructura de la molécula también influyen en el riesgo de presentar enfermedades complejas como la enfermedad coronaria. Y así, observando miles y miles de secuencias genéticas, el equipo del OSUA busca saber si algunos buenos hábitos, como una dieta saludable o hacer ejercicio, influyen en la metilación del ADN que modifica la función del promotor del gen. Es decir, del interruptor que hará que ese gen se exprese poco, mucho o nada. Bueno, estamos en ello ahora, estamos haciendo un estudio, estamos analizando exactamente si la adherencia a la dieta mediterránea se asocia con cambios en esta estructura del ADN, en la capacidad de expresar algunos genes o silenciar otros. Y vemos algo, pero estamos ahora analizando estos datos en detalle. Sí que hemos visto, por ejemplo, que la actividad física, y esto ya lo hemos publicado, que la actividad física modula aspectos epigenéticos del ADN. O sea que la actividad física puede cambiar nuestro ADN. Eso también te quiero preguntar. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo lo cambia? ¿Cómo lo cambia? Pues lo que hemos visto es que incorpora a algunos grupos metilos de estos que os mencionaba previamente, y hemos visto que incorpora grupos metilos en genes que regulan los triglicéridos, que son las grasas que fundamentalmente utilizamos cuando hacemos actividad física.
pues la actividad física regular cambia la metilación de dos genes relacionados con el metabolismo de los triglicéridos, de manera que se reduce los niveles de triglicéridos en sangre y de esta manera también podría contribuir a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria en el futuro. O sea, que el deporte es fundamental. No hace falta prepararse para una maratón, es suficiente con caminar a un paso vivo unos 40 minutos, 45 minutos al día. Pues ya sabes, si no lo estás haciendo ya con el próximo episodio de este podcast toca escucharlo corriendo o caminando a buen ritmo. Pero antes de terminar, el doctor Elosua también se suma al mensaje de esperanza que también nos daban los doctores Bueno y Vidal. No sé si tendremos una cura para la enfermedad coronaria, no sé si llegaremos ahí, ojalá, pero podemos llegar a tener una cura para la enfermedad coronaria, pero sí que estoy convencido de que entre todos seremos capaces de retrasar la edad de aparición, tener un envejecimiento más saludable, llegar a nuestra jubilación y a nuestra vejez más sanos, y por lo tanto esto se traducirá también en un aumento de la esperanza de vida de la población. Bueno, pues aquí lo dejamos. A mí este episodio me ha encantado desde el principio, desde que empezamos a documentarnos. Nuestros 3 entrevistados nos dieron una auténtica masterclass sobre enfermedades cardiovasculares. Así que Julián y yo os recomendamos que escuchéis, por ejemplo, la entrevista completa del Doctor Bueno como contenido adicional en nuestro canal. Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen. Que no nos vamos todavía. Ya te lo sabes tú también, ¿no? Sabemos que nos queda contarte la solución a nuestro superjuego. Te habíamos preguntado qué se utilizó en un experimento exitoso como base para generar un biomaterial para irrigar células cardíacas. Y te habíamos dado 3 opciones, ¿no? Así es. La A, hojas de espinacas. La B, plumas de aves acuáticas. O la C, nanotubos de grafeno. Y la respuesta, por increíble que te parezca, es que se usaron hojas de espinaca modificadas para aprovechar solo su sistema de vasos a partir de su estructura de celulosa. Se hizo en 2017 en el Instituto Politécnico de Worcester, en el Reino Unido, y en el experimento se consiguió alimentar células cardíacas. Corazones de cerdo, hojas de espinaca, dieta mediterránea. En vez de ser un podcast de ciencia médica, este episodio podría haber sido uno de cocina. Pero no, ya sabés que te hablamos del presente de la medicina del futuro. Gracias por escucharnos. Y por pensar y jugar con nosotros. Hasta el próximo episodio.